Saludos, profe. Soy el hermano José del Ministerio Conéctate a Jesús, una vez más, trabajando en la serie Feliz para Siempre desde el hashtag Momentos con Jesús. Estamos en el tema número 12, que le hemos cambiado el título, siguiendo la sugerencia que nos recomendó en la introducción. Ya no se va a llamar El fin del mundo y el triunfo del amor, sino se va a llamar Feliz para siempre. Como nos recomendó, se va a llamar Feliz para siempre. Y seguidamente, Feliz para siempre. Dos puntos. Instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. Me gusta este título. Feliz para siempre. Instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. Va en acorde con nuestra serie general que se llama Feliz para siempre. Esto me gusta para, para nuestra nueva visión del tema número 12. Feliz para siempre. Instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. Nuestro primer tema, tomado de la serie escrita por el pastor Mark Finley, En busca de certidumbre. Título: ¿Cómo entender la Biblia? Instrucciones para el futuro. Este es nuestro primer tema. Vamos a dividir este tema en 4 clases de 15 minutos cada una. En general, el tema contiene lo siguiente: una introducción basada en el vistazo general de toda la serie, resolviendo o presentando preguntas como: ¿dónde podemos encontrar un mapa confiable? ¿Hay instrucciones que nos puedan guiar seguramente a través del siglo XXI? Si las hay. Sí, las hay. La Biblia nos brinda información clara, presenta respuestas comprensibles a las preguntas más profundas del corazón humano. Preguntas tales como: ¿cómo puedo tener la seguridad de la vida eterna? Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo es un desastre? ¿Cómo puedo tener la paz mental? ¿Cómo puedo convertirme en la persona que quiero ser? ¿Qué sucede 5 minutos después de la muerte? ¿Cuál es la solución definitiva para el estrés? ¿Estamos viviendo en el final de la historia de la humanidad? ¿Cómo terminará el mundo? Dios ha dado instrucciones para el siglo XXI. Las indicaciones más importantes de la vida se refieren a la forma de ir de la tierra al cielo. Supón que estás conduciendo hacia una cita muy importante. Es urgente. El presidente de una de las principales empresas de los Estados Unidos te ha ofrecido un cargo de jerarquía. 100 kilómetros antes de llegar a tu destino, comienzas a dudar que puedas llegar a tiempo. Ni siquiera estás seguro de estar yendo en la dirección correcta. Te detienes para pedir ayuda. Todas las personas a las que les preguntas te dan indicaciones diferentes. Totalmente confundido, te pierdes sin remedio. En tu búsqueda, descubres por en tu búsqueda desesperada por encontrar la dirección, le preguntas al encargado de una estación de gasolina. Gracias a Dios,
No solo conoce el camino, sino que también te da un mapa con las instrucciones exactas. Sales hacia tu destino con renovada confianza. Llegas al encuentro justo a tiempo. Las indicaciones más importantes de la vida se refieren a la forma de ir de la tierra al cielo. La Biblia te dará estímulo y esperanza mientras buscas el sentido más profundo de la vida. Si eres un estudiante experimentado de la Biblia, estas lecciones te llevarán a profundizar en las verdades de la palabra divina. Esta primera lección, titulada ¿Cómo entender la Biblia?, te revela algunos secretos para que puedas comprender la Biblia por ti mismo. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Tiene 66 libros, escritos por unos 40 autores diferentes. Los autores de la Biblia abordan los temas más difíciles y polémicos que te puedas imaginar. Sin embargo, todos concuerdan. No se contradicen. Sus escritos son evidencias de la inspiración divina. A lo largo de la Biblia hay un mensaje central. Cristo es el Salvador de la raza humana. La historia de la Biblia comienza en el Edén, el mundo perfecto creado por Dios, y termina en el Edén, el mundo perfecto restaurado por Dios. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios se comunicaba con Adán y Eva de forma directa. El pecado separó a nuestros primeros padres de Dios. Hoy ya no es posible el contacto con Dios cara a cara. Pero el corazón de un Dios amante aún anhela comunicarse con el planeta en rebelión. Estudiaremos la manera en que lo hace posible. La cita más importante de la vida es la preparación para el encuentro con Cristo cuando regrese. No habrá una segunda oportunidad en la eternidad. Perder la eternidad con Cristo es perder la cita más importante de la vida. Sin embargo, hay multitudes que han tomado el camino religioso equivocado. Están irremediablemente perdidos en el camino de la vida. Como no tienen un mapa religioso que los guíe, están confundidos. Buscaron la verdad por sus propios medios y quedaron con las manos vacías. Han escuchado voces engañosas y su búsqueda desesperada no los ha llevado a ninguna parte. Están en el camino erróneo y lo saben. Durante estos 4 estudios resolveremos 14 preguntas, que son: ¿cómo se comunica Dios con la raza caída? Segunda de Pedro 1:21. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Aunque la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? ¿Cuánto tiempo sobrevivirá la palabra de Dios? Isaías 48. Pregunta número 4. ¿Con qué propósito Dios nos dio la Biblia? Salmo 119, versículo 105. Pregunta número 5.
¿Cuál es la fuente de la verdad divina? San Juan, capítulo 17, versículo 17. 6. ¿Se puede conocer la verdad cuando hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? San Juan, capítulo 8, versículo 32. 7. ¿Cuál es la primera regla para comprender la Biblia correctamente? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. En esta primera lección nos vamos a detener aquí y vamos a preparar esta primera lección según el método Rapipeca. No sin antes presentar una introducción para la primera lección. Adelante, profe. Saludos, hermano José. Qué emocionante trabajo estás haciendo con el tema Feliz para siempre y la primera lección. Me alegra colaborar contigo en este desarrollo tan espiritual e importante. A continuación, estructuraremos la primera lección Cómo entender la Biblia, instrucciones para el futuro, siguiendo tus indicaciones y el método Rapides PK. Estructura de la primera lección. Cómo entender la Biblia. Introducción. 1. Pregunta de apertura. ¿Cómo podemos encontrar un mapa confiable para guiarnos a través del siglo XXI? ¿Existen instrucciones claras que puedan ayudarnos a transitar la vida con esperanza? 2. Declaración central. La Biblia es ese mapa confiable que nos da respuestas claras a las preguntas más profundas de la vida. Nos guía desde la tierra al cielo. Historia ilustrativa. Introducir la analogía de estar perdido camino a una cita importante y recibir un mapa confiable que te da confianza para llegar. Este mapa representa la Biblia, nuestro guía en el viaje hacia la eternidad. Bloque 1. La inspiración de la Biblia, 15 minutos. Objetivo: mostrar que la Biblia es un libro inspirado y confiable, dado por Dios para la humanidad. 1. Texto clave, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2. Puntos principales. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes. A pesar de sus diferentes orígenes, todos concuerdan y no se contradicen. Es una prueba de la inspiración divina, ya que aborda los temas más difíciles de manera armoniosa. 3. Reflexión. Pregunta para el grupo. ¿Por qué crees que la Biblia ha sobrevivido tantos siglos y sigue siendo relevante hoy? 4. Motivar a los participantes a meditar sobre el impacto de la Biblia en sus vidas. Bloque 2. La autoridad de la Biblia. Objetivo: resaltar que la Biblia no solo fue inspirada, sino que también es confiable y autoritativa para nuestra vida diaria. Texto clave. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 2. Puntos principales. Aunque copiada por escribas durante siglos, la Biblia ha sido preservada por Dios. Sigue siendo digna de confianza y ofrece una guía eterna en medio de un mundo cambiante. 3. Reflexión. Pregunta: ¿cómo impacta la permanencia de la palabra de Dios en tus decisiones diarias? 4. Aplicación. Animar a los participantes a memorizar textos bíblicos que les ayuden a fortalecer su fe.
Bloque 3. Propósito de la Biblia. Objetivo. Identificar el propósito divino detrás de la revelación bíblica. Texto clave. Salmos 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2. Puntos principales. La Biblia nos guía en el camino hacia el cielo y nos ayuda a vivir con propósito en la tierra. Presenta un mensaje central. Cristo es el Salvador de la humanidad. 3. Reflexión. Pregunta. ¿Cómo te ha iluminado la palabra de Dios en los momentos oscuros de tu vida? 4. Aplicación. Invitar a los participantes a reflexionar sobre cómo la Biblia les está guiando hacia su propósito eterno. Bloque 4. Reglas para entender la Biblia. Objetivo. Establecer principios básicos para interpretar correctamente las Escrituras. 1. Texto clave. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2. Puntos principales. La Biblia debe interpretarse con la guía del Espíritu Santo. Comparar texto con texto y buscar el mensaje general de las Escrituras. La verdad bíblica no se contradice, se complementa. 3. Reflexión. Pregunta, ¿qué reglas prácticas usas para entender lo que Dios quiere comunicarte a través de su palabra? Aplicación. Animar a los participantes a orar antes de leer la Biblia y a estudiar con un espíritu humilde y dispuesto. Cierre inspirador. La Biblia es más que un libro. Es un mapa que nos dirige hacia la eternidad con Cristo. No es un simple documento religioso. Es la voz de Dios hablándonos hoy. Desafío. Invita a los participantes a dedicar tiempo diario a estudiar la Biblia y a buscar en ella las respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿Qué te parece este esquema? Puedo ajustarlo o ampliarlo según tus necesidades. Adelante con esta misión maravillosa de guiar almas hacia Cristo. Muy bien, estamos listos entonces para desarrollar la lección número 1. Como vieron en el video, un joven recibe una llamada de parte del presidente de una empresa importante de los Estados Unidos para que se presente en ella ocupando un cargo de jerarquía. 100 kilómetros antes de llegar a su destino, comienza a dudar que va a llegar a tiempo. Ni siquiera está seguro de estar yendo en la dirección correcta. Se detiene para pedir ayuda. Sin embargo, cada persona le da una dirección que lo confunde más. Y otra dirección y otra. Finalmente, en una estación de combustible, encuentra un ángel del Señor que no solo le da la dirección con exactitud y con firmeza correcta, sino que además le entrega un mapa y una brújula para que se conduzca con seguridad. Sale hacia su destino con renovada confianza y llega a tiempo. Ese joven eres tú mismo. Es tu propio caso. Es tu propia vida. Eres tú el que ha recibido la noticia del cielo de que ahora eres un siervo, un colaborador
de la empresa más grande que puede existir, el reino de Dios. Y el puesto que te espera, embajador del reino de Dios en la tierra. Pero necesitas llegar a la oficina central y estás extraviado. No sabes cómo. En este programa no solo te vamos a entregar el mapa, no solo te vamos a dar la dirección, sino que te vamos a entregar el mapa, te vamos a entregar una brújula y además un guía de carne y hueso que te va a conducir hasta tu destino final. Eres el nuevo embajador del reino de Dios en el planeta Tierra, pero necesitas recibir tu credencial y esa te la va a entregar el presidente del reino de Dios personalmente. Por eso necesitas seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque las indicaciones más importantes de la vida se refieren a la forma de ir de la tierra al cielo. Feliz para siempre es el programa que te guiará con el único propósito, sí, de que reciba las instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. 14 preguntas que te van a aclarar cómo ir conduciéndote hasta llegar a tu destino final. Estas lecciones han sido preparadas especialmente para responder a tus preguntas directamente con la Biblia. ¿Puedes poner tu confianza en la palabra de Dios? Si hasta ahora nunca habías estudiado la Biblia, estás a punto de recibir una gran recompensa. La palabra de Dios te dará estímulo y esperanza mientras buscas el significado más profundo de la vida. Si eres un estudiante experimentado de la Biblia, estas lecciones te llevarán a profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Esta primera lección, titulada ¿Cómo entender la Biblia?, te revela algunos secretos para que puedas comprender la Biblia por ti mismo. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años y necesitas conocer quién es su autor. Necesitas conocer cuál es su propósito y necesitas darle respuesta a preguntas como estas. ¿Cómo se comunica Dios con la raza caída? Esta es la primera pregunta que queremos resolver en la clase de hoy. Segunda de Pedro 1:21. Busquemos en las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:21. Hoy día solo vamos a responder dos preguntas. La pregunta 1 y la pregunta 2, porque nuestro tiempo se ha agotado. Primera de Pedro 1:21. Vamos a usar la Biblia. Para los que están usando la Biblia por primera vez, Primera de Pedro se encuentra casi al final de la Sagrada Escritura, llegando
al libro de Apocalipsis, que es el último. Entonces usted retrocede, se encuentra con las cartas de Judas, de Juan. Primero se va a encontrar, tirando hacia atrás, se va a encontrar con la carta de Juan, la tercera carta de Juan, después la segunda. Tira más para atrás, se encuentra entonces con la primera carta de Juan, y entonces se encuentra con la segunda carta de Pedro, y nosotros necesitamos la segunda carta de Pedro. Allí mismo nos quedamos, capítulo 1, busca el capítulo 1 y el versículo 21, y lee. La palabra de Dios se lee siempre. Recuerde que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 21 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ante esta definición, el comentario del estudio de Andrews, la Universidad Andrews, nos dice lo siguiente: llamando la atención al versículo 20 y al 21. El 20 dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. El 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Andrew nos dice: Pedro replica ahora a una segunda objeción, que la profecía tiene origen humano. Ninguna profecía es de inspiración privada, dice. Nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, dice la Biblia Jerusalén, la versión Biblia Jerusalén. Ninguna profecía surge de la interpretación particular de nadie, dice la nueva versión internacional, otra versión de la Biblia. Se refiere a la acusación de que los profetas de la Biblia interpretaban sus propios sueños y visiones, con lo que la profecía resultaría tener un origen humano. Inspirados por el Espíritu Santo, el término griego para inspirados se puede traducir también por impulsados, según la nueva versión internacional y la LPH. Movidos, dice la Biblia Jerusalén y la nueva Biblia hebrea. Perdón, la NBE. O llevados como dice la CJ, la versión CJ, es decir, resultado de la acción y el poder del Espíritu. Para más información sobre la fuente de donde procede la Biblia, ver Juan 17:17, segunda de Timoteo 3:15 al 17, Hebreos 1:1. En cuanto a las distintas divisiones de las escrituras inspiradas, ver segunda de Pedro 3:15, 16, Lucas 24:44. Sobre el propósito de la Biblia, ver segunda de Timoteo 3:16. Respecto a otras funciones desempeñadas por el Espíritu Santo, ver Juan 14:16 al 18. Y hasta aquí nuestro análisis
Según la Universidad Andrews, el pastor Mark Finley, en su respuesta a esta pregunta, nos presenta lo siguiente. Dios habló por medio de su Santo Espíritu e inspiró a los profetas para que escribieran sus mensajes. Aunque ellos registraron sus mensajes en sus propias palabras, el mensaje de la Biblia procede directamente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hasta aquí nuestro comentario para esta primera pregunta. Y para cerrar este estudio, les dejamos con los comentarios de nuestro asesor virtual. Adelante, profe. Claro que sí. Vamos a estructurar este contenido en una lección organizada, profunda y fácil de seguir. Aquí te presento el esquema ajustado para la lección número 1. ¿Cómo entender la Biblia? Voy a integrar todos los puntos relevantes del texto que compartiste y añadir un formato claro para facilitar su presentación y estudio. Lección 1. ¿Cómo entender la Biblia? Introducción. Imagina que has recibido una invitación personal para ser parte de una misión importante, ser embajador del reino de Dios. Este llamado te invita a un viaje transformador que conecta la tierra con el cielo. Sin embargo, necesitas herramientas esenciales para llegar a tu destino: un mapa, una brújula y una guía confiable. Esta lección será el punto de partida para comprender cómo Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, la Biblia, y cómo ésta puede iluminar nuestro camino hacia la eternidad. Título sugerido: El mapa celestial. ¿Cómo entender la Biblia como la palabra de Dios? Resumen: la Biblia no es un libro común. Fue escrita durante un periodo de 1500 años por diversos autores inspirados por el Espíritu Santo. Esta lección se centrará en responder dos preguntas clave. 1. ¿Cómo se comunica Dios con la humanidad caída? 2. ¿Quién es el autor de la Biblia? A través de un análisis bíblico y comentarios de expertos, descubriremos el origen divino de la Biblia y cómo confiar plenamente en su mensaje. Análisis de los puntos más importantes. Pregunta 1. ¿Cómo se comunica Dios con la humanidad caída? Versículo clave: 2 Pedro 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Comentario. Este versículo subraya que las Escrituras no tienen origen humano. Los profetas, aunque humanos, fueron inspirados o llevados por el Espíritu Santo para transmitir los mensajes de Dios. Comentarios adicionales. Según el análisis de la Universidad de Andrews, el término griego para inspirados también puede traducirse como movidos o impulsados. Esto denota que el Espíritu Santo guió activamente a los escritores bíblicos. Referencias adicionales. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. 6 Timoteo 3:15-17. La Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir y entrenar en justicia. Pregunta 2. ¿Quién es el autor de la Biblia? Aunque los profetas escribieron los mensajes en sus propias palabras, el origen del mensaje es divino. Según el pastor Mark Finley, Dios habló por medio de su Espíritu Santo e inspiró a los profetas. 4. 3 preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo puedes identificar la voz de Dios en medio de tantas direcciones erróneas que el mundo ofrece? ¿Qué importancia tiene el reconocer que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y no de origen humano? 3. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de la Biblia para avanzar con confianza
hacia tu destino espiritual. 5. Paralelismo con otras escrituras. 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Hebreos 1:1-2. Dios habló en tiempos antiguos a través de los profetas y en estos últimos días a través de su Hijo. Lucas 24. Jesús explicó cómo toda la escritura, ley de Moisés, profetas y salmos, apuntaba a Él. Aplicación y conclusión. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el mapa que Dios nos ha dejado para guiarnos hacia el cielo. Al estudiarla con humildad y oración, encontramos dirección, esperanza y propósito para nuestras vidas. Así como el joven de nuestra historia encontró ayuda en un ángel, Dios nos ofrece su Espíritu Santo como guía. Tarea práctica. Esta semana, dedica tiempo a leer 2 Timoteo 3:16 y 17 y reflexiona en cómo puedes permitir que la Biblia transforme tu vida. Pide en oración que el Espíritu Santo ilumine tu estudio. Mensaje final. La invitación de Dios para ser parte de su reino es real. Él nos ha dado su palabra como brújula y mapa para llegar al cielo. Ahora depende de ti aceptar su guía y caminar con confianza hacia tu destino eterno. ¿Te gustaría que añada algo más o profundice en alguna parte? Estoy aquí para ajustar esta lección según sea necesario. Hemos llegado al final de nuestros 15 minutos, profe. Vamos con el resumen y cierre, recordando la oración inicial y la oración final como modelo. Y recordándole a nuestros amigos que la mejor oración es aquella que le abre el corazón a Dios y le habla con sinceridad. Adelante, profe. Gracias por tu comentario positivo. Me alegra saber que la estructura y contenido de la lección fueron útiles. Ahora pasemos al resumen y cierre, integrando las oraciones inicial y final como modelo. Resumen y cierre. Resumen. Hoy exploramos cómo Dios se comunica con la humanidad caída a través de su palabra, la Biblia, y vimos que el Espíritu Santo es el autor detrás de los mensajes transmitidos por los profetas. La Biblia es nuestra brújula para el camino espiritual y una fuente de verdad que nos capacita para vivir según el propósito divino. Recordatorio sobre la oración. Oración inicial. Nos ayuda a abrir nuestro corazón y pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender su palabra. Oración final. Es un momento para agradecer a Dios por lo aprendido y pedir fortaleza para aplicar las enseñanzas en nuestra vida diaria. La mejor oración es aquella que brota del corazón, sincera y humilde, como una conversación abierta con nuestro Padre Celestial. No necesita ser perfecta en palabras, pero sí auténtica en intención. Te invito a continuar estudiando la Biblia, permitiendo que Dios hable a tu vida y transforme tu corazón. Recuerda que su palabra es lámpara a tus pies y luz en tu camino. Salmo 119. Oración final modelo. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tu palabra como guía para nuestra vida. Gracias por revelarte a través de las Escrituras y por enviarnos tu Espíritu Santo para que podamos comprender y aplicar tus enseñanzas. Te pedimos que esta semana nos ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad, confiando en que tú siempre caminas a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de cerrar completamente? Gracias por la pregunta, profe, porque nos hace falta la invitación para que nos acompañen el próximo viernes con la segunda parte de esta lección, cuando estaremos resolviendo las siguientes preguntas. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Pregunta 3.
Aunque la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? ¿Cuánto tiempo sobrevivirá la palabra de Dios? Isaías 48. Pregunta 4. ¿Con qué propósito Dios nos dio la Biblia? Salmo 119, versículo 105. Pregunta 5. ¿Cuál es realmente la fuente de la verdad divina? San Juan 17, versículo 17. Pregunta 6. ¿Se puede conocer la verdad cuando hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? San Juan 8, 32. Y la pregunta 7. ¿Cuál es la primera regla para comprender la Biblia correctamente? Segunda de Pedro 1:20. Hasta esta pregunta será la cobertura de la lección número 1 en su segunda parte dentro de 8 días. Gracias, profe. Vamos a estructurar esta invitación que será nuestro cierre. Claro que sí. Aquí tienes la invitación estructurada como cierre, con un tono cálido y motivador. Invitación al próximo estudio. Queridos amigos, antes de despedirnos, queremos extenderles una cordial invitación para que nos acompañen el próximo viernes en la segunda parte de esta lección tan especial. En nuestro próximo encuentro estaremos resolviendo juntos las siguientes preguntas fundamentales sobre la Biblia. 1. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por Dios? Mateo 16. Aunque la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? ¿Cuánto tiempo sobrevivirá la palabra de Dios? Isaías 48. 3. ¿Con qué propósito nos dio Dios la Biblia? Salmo 4. ¿Cuál es realmente la fuente de la verdad divina? Juan 17. 5. ¿Se puede conocer la verdad cuando hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Juan 8:32. 6. ¿Cuál es la primera regla para comprender la Biblia correctamente? 2 Pedro 1:20. Estas preguntas serán la base de nuestro estudio, donde profundizaremos aún más en el conocimiento de las Escrituras y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. No olviden invitar a sus amigos y familiares. Será un tiempo especial de aprendizaje. Te esperamos el próximo viernes. Que Dios te bendiga y te guarde hasta entonces. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto cubre todos los puntos necesarios? Hemos llegado a la última parte de nuestra nuestra primera lección en su primera parte. Cerremos con nuestro lema. Cerremos con nuestro lema, profe. Por supuesto. Aquí está el cierre con el lema incluido. Cierre con lema. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y estudio. Recuerden siempre nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. ¿Te gustaría ajustar algo más o incluir algún detalle adicional?
Soy tu hermano en Cristo José Moreno y deseo que la pases bien. Te espero el próximo viernes. Bendiciones. Viernes, recuerda, viernes para el tema número 12. Feliz para siempre. Instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. Bendiciones. Excelente punto. Aquí está el cierre ajustado con el título actualizado, cierre con lema y título del tema. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta primera parte del tema número 12 de nuestra serie. Feliz para siempre, instrucciones divinas para el viaje de la tierra al cielo. Recuerden siempre nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Los esperamos el próximo viernes para continuar profundizando en las enseñanzas de este fascinante estudio. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. ¿Hay algo más que desees afinar o estamos listos para cerrar? Soy su hermano en Cristo José Moreno y les deseo que la pasen muy bien. En nombre del Ministerio Conéctate a Jesús y todo el equipo, les deseamos que tengan un feliz sábado. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Hasta el próximo viernes. Bendiciones.